Hola, qué gusto que me acompañen en esta clase número 3 del curso 4. Los 5 tipos de corrupción que más te afectan a ti. O como le he querido decir, más allá de la mordida. ¿Por qué me importa esta clase? ¿Por qué me parece importantísimo que ustedes conozcan los diferentes tipos de corrupción? Porque hay una mala percepción de que la única forma de corromper a un servidor público es dándole dinero a cambio de que haga o deje de hacer algo para lo que está adscrito en una función específica. Ya lo platicamos en la clase 1 de este curso. Eso se llama soborno. Se llama soborno o cohecho, dependiendo de la ley que lo regule. Y es un tipo de corrupción muy común, es un tipo de corrupción muy grave y es un tipo de corrupción que genera mucho impacto, pero no es el único. Vimos después peculado y ahora vamos a ver desvío de recursos, que es uno de los más grandes cánceres que tenemos en este momento en el gobierno federal, en los gobiernos locales y en los gobiernos municipales. Y es un gran cáncer porque es uno de los que peor afecta la capacidad del gobierno de dar buenos bienes y servicios a ti y a mí, que es para lo que les pagamos, que es para lo que destinamos nuestros recursos. Vamos a hacer una recapitulación muy rápida de cómo funciona un gobierno, de cómo funciona el Estado. Lo platicamos en el curso 1 de Derecho Constitucional, pero vale la pena que recapitulemos un poco. Un gobierno es un gran aparato que tiene una serie de funciones constitucionales y legales, para el cual nosotros aportamos dinero. De lo que tú y yo producimos con nuestro trabajo legal y legítimo, una parte de ese dinero se va al gobierno a través de esto que conocemos como impuestos. Es algo que ni a ti ni a mí nos gusta. Se siente horrible cada que llega esa parte del año en la que tenemos que poner parte de lo que ganamos legítimamente a disposición del gobierno. Pero es la única manera en la que puede existir un gran aparato que tiene funciones concretas que nos sirve a todos nosotros. No hay otra manera en la que puede existir este gran aparato. A menos de que seamos un país como algunos países árabes donde todo viene del petróleo, nosotros no tenemos esa fortuna y por lo tanto las personas comunes mantenemos al gobierno. Esas personas comunes ponemos a disposición del gobierno a través de una serie de fórmulas e hipótesis una parte de nuestro dinero. El gobierno lo recibe, lo administra y lo pone a disposición de ciertos órganos en ciertas cantidades específicas para lograr ciertas metas y objetivos específicos. Esto es lo más importante que necesito que entiendan hoy. Los gobiernos no reciben dinero para gastarlo en lo que sea. Desde hace muchos años, los aparatos administrativos están diseñados a modo de recibir dinero del público, convertirlo primero en una gran bolsa y después repartirlo a órganos específicos para que servidores públicos específicos lo apliquen en programas concretos, en proyectos concretos, en servicios concretos para lograr ciertas metas específicas. ¿Dónde tenemos todo eso regulado en México? En la Constitución y en diferentes leyes como la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y la ley que habla del Plan Nacional de Desarrollo. ¿Qué dice nuestra Constitución? Nuestra Constitución lo que dice es que hay dos documentos que son fundamentales para entender este concepto. El Plan Nacional de Desarrollo y la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, de la que se derivan el presupuesto de egresos y la Ley de Ingresos. Me explico. La Constitución establece funciones y facultades para los distintos órganos. La Ley Orgánica de la Administración Pública Federal clarifica qué funciones específicas tiene cada secretaría, cada órgano específico del gobierno federal. Pero después, cada 6 años, se hace una cosa que se llama el Plan Nacional de Desarrollo, que establece las metas concretas y específicas que cada área debe de tener en salud, en educación, en infraestructura, en comunicaciones, en seguridad, etc. ¿Qué quiere decir esto? Que los servidores públicos no solo tienen una serie de funciones y facultades a través de la Constitución y las leyes, sino que además tienen la obligación de conseguir ciertas metas y objetivos que cada gobierno se pone cada 6 años. Por ejemplo, el área encargada del combate a la pobreza tiene una serie de funciones y facultades establecidas en la Constitución y las leyes, y después tienen una serie de metas y objetivos que ellos se imponen. Por ejemplo,
reducir la pobreza en 1 millón de personas a través de los programas que nosotros vamos a generar. Esa es la meta y objetivo. Durante 6 años van a tener que dedicar todas sus funciones y todos sus programas a tratar de reducir en 1 millón de personas la pobreza. Esa es la meta. Ahí tienen el objetivo, ahí tienen a dónde quieren llegar. ¿Cómo le van a hacer? Bueno, tienen otro instrumento muy importante que es el presupuesto de egresos. En el presupuesto de egresos, la Cámara de Diputados, por iniciativa del presidente, le asigna a esa área en específica un dinero específico para que esa área pueda conseguir bajar 1 millón de pobres durante 6 años que dura el gobierno. Esa es la idea básica. Entonces, con base en las leyes que establecen mis funciones y facultades, voy a conseguir unos objetivos que vienen en el Plan Nacional de Desarrollo a través del dinero que me dotan de la Cámara de Diputados en el presupuesto de egresos de la Federación. Eso es lo que hace cada servidor público: observar la ley, observar las metas y objetivos, observar el presupuesto. Cuando un servidor público no hace esto, se llama desvío de recursos. Lo pusimos en el artículo 54 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. ¿Cuándo hay desvío de recursos? Cuando un servidor público autoriza, solicita o realiza actos específicos para asignar o desviar recursos materiales, humanos y financieros sin autorización legal o contra las normas. ¿Qué quiere decir esto? Regresemos al ejemplo del área encargada del combate a la pobreza del gobierno. Esa área tiene, a través de la ley de presupuesto y responsabilidad hacendaria, un presupuesto específico. A través de la ley que regula el Plan Nacional de Desarrollo, tiene unas metas y objetivos y específicos. Y a través de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, tiene una serie de funciones y facultades legales que tiene que ejercer permanentemente. Cuando un servidor público decide, por voluntad propia y sin fundamento legal adecuado o en contra de las leyes, utilizar ese dinero, estos recursos financieros o recursos humanos o recursos materiales para algo diferente, para lo que dice el presupuesto, el Plan Nacional de Desarrollo o las leyes y funciones que le establecen una función específica, facultades concretas, está desviando recursos. Y está catalogado en la Ley General de Responsabilidades Administrativas como una falta grave, es decir, un acto de corrupción. En específico, cuando lo hace este servidor público con la intención de promover un interés particular. ¿Por qué un interés particular? Porque si no está en uno de estos documentos, si no está en el Plan Nacional de Desarrollo, si no está en el presupuesto de egresos y no está en sus funciones y facultades, por lo tanto, es para satisfacer un interés privado o para mover un interés político o para mover un interés partidista o simplemente para tratar de provocar algo que le genere un interés privado. Pero este artículo 54 hay que juntarlo con otro artículo que es el artículo 70. Porque a veces los servidores públicos tienen ayuda de afuera, tienen ayuda de personas físicas o personas morales, empresas, que los ayudan a desviar recursos. Déjenme les pongo un ejemplo muy reciente. Seguramente escucharon ustedes un esquema de corrupción gigantesco en México que se llamó la estafa maestra, o le dijeron quienes lo investigaron, que fue Animal Político y Mexicanos contra la Corrupción, le pusieron de nombre mediático para comunicarlo a la gente la estafa maestra. ¿Qué era la estafa maestra? La estafa maestra era un esquema muy complejo para desviar recursos. La Secretaría de Desarrollo Social tenía a su cargo programas del combate a la pobreza. Tenía funciones y facultades en leyes y en la Constitución. Tenía un presupuesto específico aprobado para ejercer esas funciones y facultades y tenía metas específicas para desarrollar el programa. Dentro de los programas de combate a la pobreza estaba el de desayunos escolares y el de alimentación a menores en estado de pobreza. Es decir, un programa para darle de comer a los niños más pobres de México. Ese programa para darle de comer a los niños más pobres de México tenía una estructura en la Secretaría de Desarrollo Social,
tenía metas concretas, cuánta gente voy a alimentar en cuánto tiempo, y tenía un presupuesto específico para poder hacer y comprar todo lo que hiciera falta para poder alimentar a esos niños. ¿Qué decidieron las personas que estaban en esa área? Decidieron darle la vuelta al programa, contratar a universidades públicas con las cuales no tenían que hacer licitaciones, para que estas universidades públicas hicieran como que estuvieran ejecutando el programa. Estas universidades contrataban a empresas fantasmas que supuestamente hacían cosas en favor del programa. El dinero fluía de la Secretaría de Desarrollo Social a la universidad pública, y de la universidad pública a una empresa fantasma que, por ejemplo, iba a hacer un estudio sobre la pobreza. Esa empresa no existía, el estudio sobre la pobreza no se hacía, y esa empresa era un vehículo para que alguien más se quedara con el dinero. Y los niños que tenían que recibir un desayuno nunca recibían su desayuno. Es uno de los esquemas más inhumanos y terribles que ha habido en México para desviar miles de millones de pesos fueron desviados a través de este esquema. Universidades públicas que se prestaban a ejecutar un programa que nunca ejecutaban, subcontrataban a empresas que muchas veces ni existían. Estas empresas hacían como que ejercían parte del programa y nunca lo ejercían, y por lo tanto el dinero acababa en algún lugar, acababa en manos privadas. Hoy todavía no sabemos dónde. Hoy todavía no sabemos dónde acabaron cientos de millones de pesos, miles de millones de pesos que tenían que haber sido dedicados para alimentar a niños de México. Ese programa se ejecutó justo con este esquema. Alguien autorizó, alguien solicitó, alguien realizó actos para que la asignación de un recurso no fuera a donde tenía que ir, sino fuera desviada a algún lado diferente. En este caso, recursos materiales y recursos financieros, que sin fundamento legal alguno fueron utilizados para sacar simplemente el dinero como un mecanismo a alguien que hoy todavía no sabemos quién. Este es, digamos, uno de los esquemas más terribles que tenemos. Pero hoy, justo hoy, hay un cuestionamiento muy interesante en el gobierno. Si todos los días está haciendo algo por el estilo, por una razón muy sencilla. Hace unos meses Hace un año se aprobó el Plan Nacional de Desarrollo, hace unos meses se aprobó el presupuesto de egresos para ejercerse este año, pero hoy todo cambió. Hoy el gobierno está recibiendo mucho menos dinero del que tenía que recibir, hoy el gobierno está recibiendo mucho menos ingresos de los que tenía que recibir, y de manera ilegal, sin fundamento jurídico y muchas veces contra las normas, está reasignando recursos financieros, sobre todo, a áreas diferentes. La gran pregunta en este momento es si no estamos ya en presencia de un esquema de desvío de recursos masivo en el gobierno que no ha tenido la autorización de la Cámara de Diputados. El gobierno federal puede hacer ajustes, puede mover dinero de un lugar a otro, un programa que ya no funcionó, moverlo a otro lado, un programa que ya no tiene causas específicas, a lo mejor reasignarlo. En un momento de crisis grave como el nuestro, a lo mejor desaparecer un programa que no es prioritario para darle medicinas a los enfermos. El gobierno federal puede hacer eso, pero lo puede hacer con base en las normas aplicables. Lo puede hacer con las autorizaciones adecuadas, con las reasignaciones presupuestales adecuadas y con el ejercicio de funciones específicas que les den la posibilidad de mover dinero de un lugar a otro. Pero si es más del dinero que autoriza la ley de presupuesto y responsabilidad hacendaria, si los movimientos son mucho más grandes de lo que autoriza esa ley y no son simples reajustes presupuestarios como estamos viviendo el día de hoy, el gobierno tendría que ir a la Cámara de Diputados a rehacer el presupuesto de egresos, porque si no, permanentemente estamos en presencia de un esquema de desvío de recursos. Déjenme regresar rapidísimo a la parte del artículo 70, porque el artículo 70 habla de la participación de privados en la desviación de recursos. Es una de las grandes innovaciones de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, que era antes la Ley 3 de 3, incorporar a particulares como copartícipes en un delito, y en este caso una falta administrativa, que es el desvío de recursos. Hoy, el sector privado
debería de estar muy pendiente de no estar de manera activa y voluntaria o a veces de manera involuntaria participando en desvío de recursos. Cuidado a todas aquellas empresas que están ayudándole al gobierno a pasar dinero de un lugar a otro de manera ilegal, a utilizar un recurso que era para una cosa en algo diferente. Todas aquellas empresas que están colaborando en ayudarle a el gobierno federal, gobiernos locales y municipales en utilizar un recurso que era, por ejemplo, para la pobreza en una obra pública o un recurso que era para la salud en un proyecto específico político o en la reasignación a cuentas específicas para programas de entrega de efectivo, todas las empresas que están participando en esto y no hay fundamento legal en el desvío de un programa a otro, están siendo copartícipes de una falta administrativa grave que puede implicar la disolución de la empresa, que esto es importantísimo. Una de las grandes innovaciones de la Ley General de Responsabilidades es que una empresa privada que participa en un acto de corrupción grave como estos puede ser disuelta por un tribunal administrativo. Cuidado a todas aquellas personas y empresas que de manera voluntaria o involuntaria están ayudándole al gobierno a desviar recursos, porque ya son copartícipes en un acto de corrupción grave que puede generarles brutales consecuencias. Muchas gracias por haberme acompañado en esta tercera clase. Nos vemos en la cuarta clase. Tráfico de influencias es la que sigue. Muchas gracias.